Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Microvalue y en esta ocasión vamos a hablar sobre otro curso de inversión, esta vez acerca de algo que ya teníamos pendiente desde hace tiempo, que es un factor tan relevante en el mundo de la inversión y en el análisis de las compañías como es la calidad. La calidad que muchas veces medimos de manera cuantitativa como el ROIC de una compañía, sobre el que primero nos centraremos y luego expandiremos el universo de la calidad hacia otros términos cuantitativos y acabaremos con unos términos cualitativos que al final van a determinar a largo plazo esa cifra tan relevante que es el ROIC, que marcará de alguna manera la rentabilidad que generen nuestras inversiones. Sin más, vamos allá. Bien, el inicio de este minicurso va a ser primero definir exactamente qué es el ROIC, del que tanto se habla, después cómo calcularlo de manera cuantitativa, la fórmula de manera detallada y que puedes encontrar en nuestra herramienta de trabajo de valoración de empresas. Al margen derecho puedes encontrar la fórmula de manera automática. Después ya entraremos de lleno en la calidad de las compañías y hablaremos después brevemente de la directiva o del management de las compañías y del sector / negocio de estas. Por tanto, acabaremos, después de repasar todos estos conceptos, con unas conclusiones que sacaremos en claro de todo esto. Bien, en primer lugar, ¿qué es el ROIC? Que es básicamente la rentabilidad sobre el capital invertido y no deja de ser una medida financiera que evalúa o determina la eficiencia con la que una empresa utiliza su capital empleado en el negocio para generar flujos de caja positivos. Es decir, si nosotros invertimos en un negocio 100 euros y nos devuelve esa inversión 110, pues nuestro ROIC será del 10%. Si nos devuelve a 120 será del 20% y así sucesivamente. Si dicho ROIC, ese 10 o ese 20%, es superior a nuestro coste de capital, entonces la compañía estará generando valor. Si por otra parte el ROIC fuese inferior al coste de capital, la compañía estaría destruyendo valor. Y a pesar de que esto parezca poco habitual, pues no es cierto. Hay muchas compañías que durante años han ido destruyendo valor, reduciendo su ROIC y dejándolo por debajo de su coste de capital, lo cual hace que a largo plazo muchas compañías estén planas en su precio de cotización o incluso hayan destruido valor y se haya reflejado en su capitalización bursátil a largo plazo. Tenemos en España muchos ejemplos, como pueden ser pues, los más conocidos, Telefónica, Repsol y entre otras compañías. Bien, el ROIC yo creo que es más o menos sencillo de entender, pero ¿cómo calcular ese ROIC? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pues nos vamos a un paper que, por cierto, voy a dejar 3 papers muy interesantes justo debajo del vídeo. Simplemente tienes que hacer clic para descargarte el PDF y hojearlo en cualquier momento. Están, como prácticamente todos los papers, todos los documentos de interés están en inglés. Puedes utilizar el Google Translator para importar ese PDF y traducirlo. Tenemos incluso un artículo hablando sobre diferentes formas de traducir documentos. Puedes buscarlo en el área de inversor de Microvalue. Y sobre el cálculo del ROIC, pues habla este paper que, insisto, está debajo de este vídeo, en este caso de Ernst & Young. Bueno, pues te define un poco la manera más académica de calcular el ROIC, la rentabilidad sobre el capital invertido, que, insisto, está dentro del Excel que utilizamos como herramientas de trabajo para valorar las compañías. Y el ROIC es una medida cuantitativa que siempre nos sirve de apoyo para valorar unas compañías u otras, porque determina de alguna manera la calidad en estos momentos
la calidad de su negocio, y por otra parte también nos ayuda a asignar un múltiplo u otro en función de dicha calidad. Calidad, crecimiento, etcétera, eso determinará el múltiplo asignado a nuestra valoración. Múltiplo que por otra parte también hablamos en Microvalue, tenemos un mini curso específico hablando de múltiplos de valoración en el área del inversor, si no recuerdo mal, en la sección de cursos de inversión. Bien, como decía, el ROIC se determina usando la diferencia entre el NOPAT y el capital invertido. El NOPAT calculado como el beneficio operativo neto menos los impuestos ajustados. El beneficio operativo viene de deducir ingresos, costes operativos, amortización y deterioro, y le restamos los impuestos. Ahí tendríamos el NOPAT y lo dividiríamos entre el capital invertido, que básicamente es la suma de los activos operativos corrientes, los activos fijos, los activos intangibles, otros activos operativos a largo plazo, y le restaríamos el pasivo operativo a largo plazo y el pasivo operativo a corto plazo. Una vez hechos estos cálculos, que insisto una vez más, lo tienes automatizado dentro de nuestra plantilla de valoración de empresas, pues obtendríamos el capital invertido dentro de la compañía. Si dividimos el NOPAT entre el capital invertido, obtendríamos el ROIC, que es esa rentabilidad que obtenemos o que obtiene la compañía dentro de, o sea, que obtiene a partir de invertir en esa compañía. De alguna forma, y ahora entraremos más en detalle y lo aclararemos, de alguna forma el ROIC pues es de las medidas cuantitativas que más se ajustan a la realidad para cuantificar, valga la redundancia, la calidad de un negocio. Pero ahora entraremos en mayor detalle. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la fórmula, de aplicar la fórmula. No hay mucho que hablar, son 3 ejemplos diferentes, simplemente aplicar la fórmula, que básicamente por un lado está el NOPAT, por otro lado está el capital invertido, que es consecuencia de aplicar las fórmulas que veníamos anteriormente, y el resultado pues es el ROIC, pues en este caso, en el primer ejemplo, el 6,6%, en otro el 8,9% y otro el 11%. Bueno, simplemente lo dejo ahí para echar un vistazo, y es algo más visual que la anterior fórmula más teórica. De todas maneras, insisto una vez más, abajo tenéis los enlaces a los papers donde se detallan más ejemplos y más formas de calcular el ROIC. Bien, como digo, es muy importante poner un poco en contexto el ROIC, ya que hay que compararlo con el coste de capital o el WACC de una compañía para ver si esa compañía está generando valor o no. Obviamente, cuanto más elevado sea el ROIC, pues mucho mejor. Y aquí uno de los papers que podéis leer, pues pone un poco en comparación pues 2 negocios que son prácticamente iguales. Por un lado, compara una compañía con un ROIC más elevado, pero que solo tiene 20 años de duración, y por otro, un negocio que dura 40 años con un retorno o con un ROIC más moderado, ¿no? Al final, el valor ajustado al tiempo pues es muy similar, ¿no? Bueno, es un ejemplo bastante visual de cómo funciona también el ROIC en comparación con el tiempo, ¿no? Pero no es solo el ROIC lo más significativo, ¿no? Hay una parte, y es algo que es más difícil de hacer seguimiento, y por eso simplemente ponemos el ROIC dentro de la cartera como una manera de visualizar la calidad de un negocio.
este año, como has podido comprobar la semana pasada en la actualización de la cartera, incorporamos otro elemento que es el nivel de Moat de 0 a 10 para calificar con otro aspecto, esta vez cualitativo, la calidad de un negocio. Pero un ratio muy interesante también, y es algo que, insisto, hay que ir actualizando año a año, es la tasa de reinversión, que si lo aplicamos al ROIC nos da el ROIC con 2 Is, que básicamente es el ROIC incremental o el capital invertido incremental, ¿no? O el retorno sobre el capital invertido incremental, ¿no? Que es más importante incluso que el ROIC. Básicamente pone un poco en consonancia o en relación ese ROIC y esa tasa de reinversión, ya que no es lo mismo una compañía que no puede reinvertir que una compañía que puede reinvertir a ese retorno sobre el capital. Bueno, básicamente un ratio superior al 100% indica que una compañía reinvierte más de lo que genera, por lo que probablemente esté usando capital externo, deuda o fondos propios, adicional a su propio flujo de caja operativo. Y esa tasa de reinversión es muy relevante, ya que nos va a indicar que, bueno, pues de alguna forma el beneficio por acción de la compañía va a seguir aumentando a largo plazo, o por otro lado el negocio se va a deteriorar. Por poner un ejemplo, o dos ejemplos en este caso, Constellation Software tiene una tasa de reinversión muy cercana al 100% y muchas veces por encima del 100%, y hay otros negocios como Coca-Cola que, a pesar de tener un ROIC muy elevado, pues su tasa de reinversión obviamente es un negocio mucho más consolidado y con pocas oportunidades de reinversión, pues será mucho más bajo que en el primer caso, en el caso de Constellation Software. Y como veíamos antes, unido a este ROIC y a esta tasa de reinversión, es decir, al ROIC, pues hay una vertiente, una tercera vertiente que es muy relevante, y es la duración temporal de esa tasa de reinversión y de ese ROIC. Y de alguna forma pues lo vemos en este flujograma que forma parte de los papers que puedes ver debajo del vídeo, y básicamente tiene que ver pues con dos pilares básicos, ¿no? en los que siempre hacemos hincapié, sobre todo en las ideas de inversión, en las tesis de inversión que publicamos en Microvalue, ¿no? Por un lado es el negocio, el propio negocio, su posición competitiva, sus ventajas competitivas, lo que hace diferente esta compañía de su competencia, y es lo que hace que vaya ganando y captando cuota de mercado en relación a su competencia, y que le hace liderar un sector de manera dominante. Bueno, pues la ventaja competitiva que sea, ¿no? Ya sea pues una ventaja de escala, una ventaja tecnológica, lo que sea, ¿no? Después, obviamente, y como veremos luego, no es lo mismo estar en un sector con crecimiento orgánico negativo, un sector en decadencia, que en un sector con vientos de cola y pues a largo plazo, ¿no? Un sector con crecimiento estructural, y es donde solemos fijarnos para invertir en este tipo de compañías, ¿no? Lógicamente la duración de ese ROIC pues será probablemente mayor, o no, porque esto atraerá más competencia, y si no tienes ese dominio del sector, esa ventaja competitiva, pues acabarás perdiendo el ROIC, a pesar de que tu sector pues siga creciendo a largo plazo. Bueno, y por otro lado, también la robustez de tus beneficios y tus ingresos. No es lo mismo una compañía que tenga poder de fijación de precios que una que no lo tenga, una compañía que tenga márgenes amplios para
cuando venga una crisis y te compriman los márgenes, pues esa compañía pueda resistir una crisis, o una compañía que no tenga deuda o cuyos ingresos sean recurrentes. Bueno, pues una serie de propiedades que hace que ese ROIC pues pueda sostenerse más en el tiempo o no, ¿no? Pero a mayores del ROIC, del negocio, del sector en sí mismo, ¿no? Pues hay algo que hace que una compañía sea de mayor calidad que otra, y no es el ROIC, no es su negocio, no es su industria, no es su tasa de reinversión, que como vemos ahí nos vamos yendo hacia la derecha, hacia un mayor horizonte de inversión, sino hay otro factor que define o diferencia una compañía de la otra, hace que una compañía sea de mayor calidad que otra, y no es otra característica o otro factor que es su cultura corporativa, su cultura empresarial, que básicamente la define su gente, ¿no? su personal, ¿no? Y es un poco donde también debemos fijarnos en la inversión con un horizonte de inversión a muy largo plazo. Decía que debemos fijarnos en compañías que dominan sectores con crecimiento estructural, porque ahí es donde probablemente encontremos las compañías cuyo ROIC o ROIC, el ROIC incremental, pues que mantengan ese ratio durante el mayor número de años posible. Bueno, pues te recomiendo echarle un vistazo a este vídeo sobre sectores con crecimiento estructural. Son 4 sectores muy interesantes que descuenta el mercado pues un crecimiento a doble dígito durante los próximos años e incluso décadas. Decía que a más largo plazo, al final lo que define la calidad de una compañía no es el ROIC, porque al final el ROIC no deja de medir el momento actual o el momento histórico de una compañía, incluso la tasa de reinversión, ¿no? Sí que nos vamos ya al sector e industria, pues podemos de alguna manera inferir el ROIC o la tasa de reinversión futura de nuestra compañía, pero hay algo que, como veíamos en esa diapositiva, es algo que definirá la calidad o el ROIC futuro de una compañía, de una inversión, que es la cultura empresarial, que de alguna manera ha definido la directiva actual, ¿no? Y bueno, estos son 2 ejemplos muy claros de compañías gestionadas de manera excepcional, como son Amazon con Jeff Bezos al frente, o Constellation Software con Mark Leonard al frente. Y más o menos podemos, aprendiendo de las cartas a los accionistas que han estado escribiendo durante años estas 2 personas, que por cierto puedes ver también resúmenes de estas cartas a los accionistas en Microvalue, un resumen de las frases más interesantes de los últimos años. Pues podemos ver que muchas de estas características pues pueden estar, pues por ejemplo, en la manera de gestionar el personal, ¿no? Amazon, por ejemplo, Jeff Bezos construyó el mejor lugar del mundo donde podemos cometer un error, porque esa es la facilidad para fallar, es la cuna del emprendimiento, la cuna para innovar dentro de una compañía, y así ha surgido pues sectores tan interesantes como la infraestructura en la nube con AWS en el caso de Amazon, y en el caso de Constellation pues una cultura corporativa basada en las adquisiciones, en la búsqueda continua de oportunidades de inversión, focalizada en este caso en sectores con crecimiento orgánico negativo, en sectores en decadencia, que es donde han encontrado valor y una capacidad
pues continua para poner en eficiencia ciertas compañías con márgenes reducidos y una vez compradas, adquiridas dentro de Constellation, pues aumenta los márgenes, poniendo en eficiencia, digamos, esa compañía y enseñándole el método para encontrar nuevas oportunidades de inversión y seguir haciendo crecer el grupo. Con un sueldo que es cero, en el caso de Mark Leonard, y con gastos pues reducidos a la mínima expresión, ¿no? Bueno, esa cultura empresarial, sobre todo focalizada en la gestión del capital, pues no endeudarse para pagar dividendos, recomprar acciones cuando la compañía está barata, aunque en el caso de Constellation pues no es así. La reducción de stock options, que en el caso de Constellation están prohibidas. La remuneración del personal clave, que en el caso de Constellation pues les obligan a que ese bonus, esos incentivos a los directivos sean destinados para la compra de acciones a mercado abierto de Constellation y el mantenimiento de estas durante años. Bueno, son hechos más que palabras que al final definen la calidad de una directiva, que se traduce en una cultura empresarial extraordinaria que define la calidad de una compañía y por tanto infiere de alguna manera el ROIC futuro de la misma. Bueno, quería sacar 4 pequeñas conclusiones. Por un lado es la importancia del ROIC, pero también mayor es ponerla en contexto con la tasa de reinversión, porque de nada sirve tener un ROIC elevado si no podemos reinvertir nuestro capital, y poder mantener ese ROIC incremental a lo largo de los años, basados en una ventaja competitiva y en un sector con crecimiento estructural a largo plazo. Y que al final ese ROIC define un poco el momento presente, pero los intangibles, que es básicamente la cultura corporativa de una compañía, pues son los que van a definir el futuro de la misma. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este vídeo sobre calidad y ROIC. Nos vemos en próximos cursos de inversión y, como suelo decir, el inversor particular debe salirse del ordinario para obtener rentabilidades extraordinarias. Espero que tengas un buen día y mejores inversiones.